Hola. Hola Adriana, Octavio de la Radioactiva te Hola. habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ante todo, bueno, gracias por haber aceptado esta entrevista y bienvenida a la Radioactiva. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Es un placer. Así que si me permitís voy a hacer una introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco a preguntarte. Dale, dale, buenísimo. Bien, les cuento a todos que hoy tengo como invitada a la señora Adriana Salgueiro. Ella es actriz, modelo y conductora argentina, que hace bastantes años ya está entre nosotros trabajando en los distintos medios que mencioné anteriormente. Así que Adriana, cuando quieras, arranco a preguntarte. Pero cuando quieras, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, arranco a preguntar. ¿Siempre tuviste en Bien. claro que querías llegar a ser actriz? No, para nada. Yo lo que pensaba cuando tenía 16 años es que mi destino iba a ser médica. Yo Ajá. eso era lo que tenía planificado para mi vida. Y el destino lo cambió. Totalmente, sí, sí. ¿Cómo fue la mutación o el cambio, como quieras decirle, que pasaste de un rubro totalmente distinto a algo que quizás de más exposición incluso, ¿no? Y mira, lo que pasa que, un poco como te decía recién, el destino, viste, es como que te tiene armado, por lo menos yo creo en eso, otras cosas. Porque, por ejemplo, yo fui a los 16 años a bailar con un amigo mío Ujú. que encima estaba enamorado de mi amiga. Nada que ver, o sea, viste esa cosa que decís, ¿y qué tiene que ver? Bueno, fuimos. Esa noche fueron de la revista Gente a hacer, como se dice habitualmente, la noche de Buenos Aires. Cuando me vieron, me preguntaron si yo quería ser la tapa de la revista. Obviamente, imagínate, hace 48 años que te digan que si querés ser la tapa de la revista más prestigiosa de la Argentina, más vale que le iba a decir que sí. Y sí, claro. Sí, no hizo falta ni que consultar a mis padres ni nada, le dije que sí. Me Y dijeron, eso era bueno, que el era... miércoles te llama. Claro, y eso que eras menor. Claro, pero llegué a mi casa, les conté a mis padres, Ajá. esperamos el miércoles, que era el día que me iban a llamar, no me llamaron, dije, bueno, nada, quedó ahí, ya está. María Miguel se llamaba la productora, que nunca le he agradecido lo suficiente. Bueno, entonces, y me llamaron al miércoles siguiente, me citaron para hacer las fotos, yo fui con mi hermano, porque a mí Ujú, me daba vergüenza y me parecía que era un ambiente, viste, la verdad te digo, ujú. digo, es un ambiente de gente, de prostitutas, de no sé qué, me parecía que todo era tremendo, todo el mundo del modelaje, la actuación y todo lo demás, que era lo que se creía más o menos, que la gente era libertina, todas esas cosas. Pero a pesar de todo, como mis padres me tenían mucha confianza, obviamente dijeron, si vos querés hacerlo, anda, pero fui con mi hermano que tenía 2 años más que yo, o sea, ¡Qué maldad! Dios mío, qué bárbaro, qué cuidado tenía, maravilloso. Bueno, pero en definitiva fue fabuloso porque nada, ya estábamos hablando de la revista Gente, fui a la editorial, de la editorial llevaron a mí, a otro grupo de chicas, a un lugar al aire libre, a hacer fotos con traje de baño y qué sé yo. En esa época se usaba, además, que salieran en la tapa de las revistas chicas que no fueran conocidas. Ajá. Eso era lo que tenía de atractivo la revista. Entonces, bueno, tuve suerte, salieron las fotos, salió la tapa de Gente y al día siguiente ya me llamaron para hacer mi primer aviso comercial, Ujú. que tenía que ver con cortinas. Eran unas cortinas que se llamaban Belvoir, estoy hablando del año 73, donde se veía la mitad de mi cara y esto se publicaba en el diario. Y ahí conocí al fotógrafo Jorge Fisbein, que a partir de ahí, bueno, no dejé de trabajar nunca más. Te la hice Bien. un poco larga, perdón. No, no, está perfecto, pero como que medio de la casualidad, ¿no? De acompañar a un amigo que gustaba de tu amiga, ni siquiera que vos decís, bueno, era mi compañero en ese entonces, o alguien con el Sí, que vos sí, podías llegar a estar, se dio sí, todo esto, ¿no? sí. Yo no creo en las casualidades, Ah, te digo. Creo en bien. las causalidades. O Entonces es sea, una yo causa. tenía que acompañar a mi amigo, Ujú. para que mi vida cambiara de esta manera. Tal cual. Y justamente recién hablabas de la cantidad de años de trayectoria que tenés, porque la verdad que, Sí. como te comenté en vida privado, preparando toda esta entrevista, la verdad que es admirable, ¿eh? Porque hoy en día cada vez vemos
que se apuesta mucho al tema de las producciones extranjeras, ¿no? En los canales de aire de la televisión argentina sobre todo. Esto lo cuento porque hay Sí, mucha gente que sigue la radioactiva en el exterior también. Se ve mucha sí, novela de otros países, ¿no? Entonces, sí. quería preguntarte, ¿cómo haces para seguir vigente hace tanto tiempo? Porque quieras o no, va cambiando la televisión, la forma de hacer televisión y demás. Y yo sigo. Mirá, utilizo mucho, Octavio, la palabra que se usa ahora, que es reinventarse. Bien, No me quedé en mis épocas de gloria, porque obviamente mis mejores años han sido los de la década del 80, la década del 90, pero no me quedé ahí, yo seguí porque amo lo que hago, obviamente, tengo la suerte de tener un ego muy tranquilo, que no me la hizo creer nunca. Entonces, si yo me lo tomé como lo que es un trabajo, que eso es importante recalcar, para mí es un trabajo, no es mi bien. vida pasa por otro lado. Está bueno Yo eso. soy Adriana, Está perfecto. Adriana para todo el mundo, no soy Adriana Salgueiro. Adriana, perfecto. Entonces, para mí, hoy en esta entrevista estoy hablando con Adriana, no con Adriana Salguero. Exactamente, exactamente, Bien. estás hablando con Adriana, soy una auténtica yo. Eso es lo importante. Y bueno, como te decía, o sea, me reinventé ahora en estos últimos años que todo cambió muchísimo. Ujú. Pero en las épocas anteriores, después de estas décadas que yo te dije que tuve maravilloso, que fue de grandes éxitos y todo lo demás, después me supe adaptar a lo que me tocaba en ese momento, ¿viste? Me llamaban para un papel un poco más chico, no importa, ya iba yo. Me llamaban para hacer algo que no había hecho nunca, ponerle, ahí va yo. No tenía ningún problema, nunca tuve problemas cuando, si me parecía digno lo que estaba haciendo, tampoco me propusieron nada indigno, Bien. pero seguí trabajando y por suerte, esto lo digo con humildad, me gané el respeto de la gente del medio, entonces eso hizo que, bueno, que pueda seguir transitando este camino con alegría y con trabajo. Está bueno eso, tal cual. Sí. Y justamente le voy a preguntar a la Adriana, entre comillas famosa, porque vos me decís que sos Adriana ahora sin apellido. Ya la presenté con el apellido. No, pero está bien. Vos si vos le haces la entrevista a Patricia, la de la esquina, bueno, Sí, así, ¿quién es? Pero no, vos me presentaste como corresponde, pero yo me estoy abriendo mi corazón y mi cabeza para que podamos charlar de cualquier cosa como dale, vos quieras. perfecto. Entonces le pregunto a Adriana, ¿qué cosas le gusta hacer a Adriana justamente en ese tiempo que tiene libre? Porque es entre comillas libre, ¿no? Porque quizás Sí, con tantas cosas, ¿no? Hoy en día que quizás algún trabajo que pueda llegar a salir o hoy en día con las entrevistas, porque he visto entrevistas a otros colegas que también las dado, entonces quizás te llaman de un lado, te llaman de otro y la verdad es que quizás el tiempo libre es poco y nada. sí, es verdad. Por suerte estoy siempre muy activa. Pero lo que me encanta hacer en mi tiempo libre tiene que ver, yo le digo manualidad y me causa gracia porque es una antigüedad, pero en realidad me gusta pintar Ujú. cuadros, me gusta pintar paredes también, me gusta todo lo que tiene que ver con el reciclaje, que puede ser de la casa, de la ropa, de lo que sea, o sea, poner en práctica mi creatividad todos los días, eso me encanta. Y aparte tengo un lugar donde yo digo mis futuros proyectos y podés encontrar lo que se te ocurra, ya te digo, desde cajas de cartón, bidones de plástico, cosas de vidrio o lo que sea, porque yo siempre le voy a dar una utilidad que me hace muy feliz después verla terminada. Qué bueno eso, la verdad que es admirable. Bueno, es otra faceta artística tuya. Claro, exactamente. Pongo mi parte artística pero más manual Ujú. en este tipo de cosas y además es muy terapéutico. Yo se lo Bien. recomiendo siempre a la gente. Aunque nunca en la vida hayan pintado, por ejemplo, o aunque nunca en la vida hayan hecho nada de todo esto que yo estoy diciendo, prueben de hacerlo porque la cabeza se pone en modo avión. Está ¿Viste? bueno. O sea, claro, o sea, se desconecta totalmente porque vos estás metido en lo que estás haciendo. Aunque te salga pésimo, no importa. Pero después Ujú. el orgullo que te da cuando lo ves terminado de decir, lo hice yo, es maravilloso. Tal cual. Y bueno, como te mantenés activa, pareces de una más de la radioactiva, justamente que buscamos siempre hacer un poquito más de todo, como dice nuestro lema. Me parece perfecto. Juntito. Me calza perfecto. Y justamente sin ser tu profesión, ¿no? Porque ya Sí, nombré bastantes cosas que haces.
contabas que querías ser médica de chica, pero ¿qué otro trabajo te hubiese gustado llegar a hacer en su momento, ¿no? O actualmente también, ¿por qué no? No, la medicina es lo mío, sin ninguna duda. Es Ujú. más, soy una persona que lee continuamente, que cosas que tengan que ver con eso, hablo y discuto con los médicos. En ¿Ah? una época hasta creí, mira vos, creí que era la reencarnación de un médico. Ah, bueno. Por si desde que mi grado, todos tenemos un gradito de locura, porque nada, porque he discutido con médicos, yo he tenido la desgracia de tener una mamá enferma Ujú, durante muchos años, y ante situaciones que eran como caóticas, porque no le encontraban la vuelta, ujú. o no decían que era, yo, desde mi ignorancia, le decía, para mí que es tal cosa, y no me equivoqué. Y era eso, tal cual. Entonces, digo, Dios me iluminó evidentemente porque nada, no. Es más, te cuento rápido, así, yo en una época llevaba una especie de portacosméticos Ujú. llena de medicamentos. Entonces mis compañeros, por ejemplo, cuando estaba haciendo una tira o algo, cuando se sentían mal o tenían algún problema, en vez de ir a la enfermería del canal, venían a mí. A la Y doctora yo les Adriana. decía, a la doctora Adriana, entonces yo le decía, tomate esto, toma aquello, toma lo otro, y les daba. Pero también fíjate que yo he tenido grandes señales de la vida, Ujú. que una vez vino Emilio Vidal, un gran actor que falleció hace mucho tiempo, cuando estábamos haciendo De Carne Somos con Franchella, y me vino a plantear como que se sentía mal. Y viste que algo me dijo, anda a la enfermería. Le digo, porque que te tomen la presión. Gracias a Dios que no le di lo que yo tenía en mi maletero, digamos, Ujú. Fortil, que es para subir la presión, porque si no lo mato. No, Lo por que favor. tenía era la presión muy alta. A partir de ese momento, así como algunos dicen, cuelgo los guantes, cuelgo los botines, yo colgué mi maletín medicinal y dije, basta, yo no soy médica, no soy solamente una actriz y allá vamos con lo que sé. Bueno, bien, pero la medicina fue siempre algo que te atrapó, por decir. Sí, sin ninguna duda. No encuentro otra profesión que me llame la atención que no sea esa. Mira, y justamente recién hablábamos de la trayectoria que tenés en los distintos medios, porque también sé que estás incursionando en radio hace varios años también, entonces es otra faceta, quizás que no te vemos delante de la cámara, pero te vemos en radio y es algo que también un medio de exposición donde hoy en día, por más que no es tan viral como antes, como hace un par de años Ujú. atrás la radio, no deja de ser una compañía para mucha gente. Sí, yo hace muchos años, lo que pasa es que por ahí no es tan sabido, porque viste que la gente si no te ve cree que no existe, es como con la tele, no estás en la tele y por ahí te preguntan, ¿por qué dejaste de trabajar? Y yo no dejé nunca, pero la radio es atrapante, fabulosa, me encanta hacerla y lo hice desde hace muchísimos años, nada más que por ahí no tenía mi programa propio, Ujú. pero siempre está ligado obviamente, con lo que sé hacer. Seguro. Y justamente quería preguntarte eso, ¿no? Si consideras que los medios, cualquiera de los que has trabajado, porque trabajaste en teatro, trabajaste en cine, en televisión mismo, en la radio, cambiaron mucho desde que empezaste a trabajar. Sí, no tiene nada que ver, es otra cosa totalmente distinta. Además de que hay una cosa, la tele va mutando siempre, porque Ujú. para mí es cíclica. Hay momentos donde se ponen de moda los talk show, y todos son talk show. Después se de moda los reality, todos son reality. Después están los programas de canto, todos son programas de canto. Y hay que adaptarse a eso, cambió un montón, como también cambió el tema de la autogestión. Antes vos te quedabas en tu casa y esperabas a que sonara el teléfono y te llamaran para trabajar. Ahora tenés que vos mismo autogestionar un poco tus proyectos, tus ganas o lo que sea, o sea, generarte tu propio trabajo y decir, hola, acá estoy, ¿viste? Porque lo otro ya terminó. Así que no, yo no tuve ningún problema ni reparo en hacerlo, como llamar o levantar un teléfono y decirle a Adrián Suar, hola, pues lo conozco desde que era un niño, hola, tengo ganas de hacer algo, cuando te parezca que puedo servir, acá estoy. Está bueno eso. La verdad que sí. Sí, obvio. Todo tiene que ver un poco con el ego.
O sea, no, nunca siento que me estoy rebajando, todo lo contrario. No estoy pidiendo trabajo, sino que estoy ofreciendo mis servicios, que es distinto. Eso está muy bueno realmente. Y habla bien de uno, de la trayectoria también, justamente. Pero por supuesto, la trayectoria te lo dice la palabra, es el camino andado. Y en el camino andado no significa que todo tiene que haber sido un éxito y todo un lecho de rosas. Ha habido de todo. Y nada, hay que seguir transitándolo y así lo voy a seguir haciendo. Tal cual. Y justamente con tantos medios, ¿no? Porque nombré 4 medios bastante masivos hoy en día. La radio, como te Sí, decía, por más que hoy en día hay distintas plataformas, ya sea para escuchar música o mismo para contenidos de ese estilo, lo mismo sí, pasa con el cine. El teatro, por sí, suerte, más allá de algunos contratiempos que puedan haber existido, todavía se sigue activando. Y bueno, la televisión, como decimos los periodistas, es esa famosa caja donde están los actores. Quería preguntarte, sí. ¿en qué medio te sentís más cómoda y por qué? Mira, es muy difícil, me es más fácil darte una definición para cada rubro, porque en Ajá, realidad en todos me siento cómoda, amo hacer todo porque ese es mi trabajo. En el teatro, o sea, es algo que me fascina hacer porque tenés la respuesta inmediata de la gente. O sea, vos estás viendo el feedback, lo tenés ahí, seguro. ahora, aquí, ahora. En la televisión me siento muy cómoda, me siento como pez en el agua porque me gusta muchísimo. La radio es algo que me fascina, el misterio que tiene, el hecho de, en este caso, poder ser yo misma, porque no estoy haciendo ni un noticiero ni un programa específico, sino que, como digo yo, es un programa que trata de la charla entre amigos. Y el cine tiene todo ese aprendizaje que vas teniendo todos los días de la repetición. Por ejemplo, viste, una toma no se hace Ujú. una vez y te salió bien y quedó un poco en la televisión tampoco, ¿no? Pero bueno, en general hay mucho, te enseña mucho de tiempos, ¿viste? O sea, y es maravilloso. Entonces, no te puedo decir un solo medio, porque en todo realmente me siento sumamente cómoda y son muchos años de haberlo transitado a todos ellos, así que bienvenido sea cualquiera. Perfecta la definición, la verdad, más concreta imposible. Soy concreta, no soy charlatana, pero soy concreta. Nah, está perfecto. Y justamente quería preguntarte si es que se puede adelantar, viste, como se dice ahora en el lenguaje más moderno, spoilear. Sí, Esas palabras me resultan sí, un poco raras, incluso a mí. Quería sí. preguntarte si estás en algún proyecto nuevo que se pueda contar o adelantar entre telones, como se dice entre la jerga actoral o artística, como quieras decirle. Mira, sí, lo que pasa es que a mí me suena tan chanta cuando la gente dice, sí, estoy con proyectos, qué sé yo, ¿viste? Me suena chanta, porque en realidad por ahí nos da como hasta vergüenza decir, no, no tengo nada para hacer. En este caso particular, voy a ser absolutamente sincera, el tema de la radio, estoy leyendo obras y hay una propuesta para hacer teatro Ujú. en temporada. Pero no puedo adelantar nada porque no hay nada firmado, no hay nada concreto, está todo en el aire agarrado con pinzas y estamos precisamente en el momento de terminar de cerrar las cosas para poderlo decir, o sea que no te puedo contar nada específico porque está todo muy en el aire. Está perfecto. Igual la gente se enterará vía tus redes sociales que tienes bastantes seguidores por lo que estuve viendo, te cuento. Sí, soy una persona muy activa, me puse a tiro enseguida. Yo antes decía, ¿qué? Esto por favor, esto no es para mí. Cuando salió la computadora, dije, nunca la voy a usar. Y cuando arranqué ya estoy como loca, hago todo. Está perfecto. Así que bueno, Adriana, te quiero agradecer por este rato que te tomaste para hablar con la radioactiva y sobre todo conmigo, que hoy en día soy el que lleva a cabo todo este ciclo de entrevistas, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca de el pasado, del presente y del futuro de sus profesiones y algunas cuestiones de su vida personal, como fuimos desarrollando a lo largo de toda esta entrevista. Y bueno, para terminarla, quiero preguntarte si te sentiste cómoda durante todo este rato de charla y por favor que le mandes un saludo a la radioactiva y sabes que cuando quieras contar algo, o me contactás o me decís, mira, la verdad que quisiera hacer una segunda parte porque
me pareció que me faltó contar algo, así que no dudes en contactar. Pero y si a vos te nosotros parece, lo mira, mismo. yo te digo una cosa, todavía yo tengo tiempo porque tengo que salir en un rato. Si necesitas saber algo ahora, te lo cuento, ¿eh? No tengo problema. Mira, por ahora yo creo que cubrimos bastante, así que Bien, 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 muy ya bien. habrá motivos seguramente para volver a contactarnos y bueno, seguramente que con alguna de estas cosas que dijiste que está medio en veremos todavía, pero bueno, Sí, 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 seguramente que sí. cuando salga algo nuevo, la radioactiva yo creo que va a ser uno de los primeros medios en ponerse en contacto con vos para saber un poquito más cómo estuvimos desarrollando durante todo este rato que Pero, charlamos juntos. cómo no, va a ser un placer. Octavio, te agradezco la entrevista, me he sentido muy cómoda, me gustó mucho, y sí, seguiremos en contacto, por supuesto, y a toda la gente de Radioactiva les mando un beso enorme. Soy Adriana Salguero, lo digo por si después lo necesitan aparte. No, realmente me encanta que te darnos la posibilidad a nosotros los actores que podamos difundir y charlar un poco, ¿no? Y estar en contacto de otra manera con la gente. Así que les mando un beso enorme, un beso en otro para vos, por supuesto, y cuando quieras estoy acá. Perfecto. Así que te agradezco que te hayas abierto un poco a que te conozcamos un poquito más allá de lo que es tu trabajo, que es lo que más conocíamos de vos. Y bueno, ahora conocemos también a, como dijiste vos, a Adriana Salgueiro, pero sobre todo a la persona que hace tantos años que brilla en distintos medios y que bueno, pasó por la radioactiva y eso no deja de ser algo muy importante. Gracias, Octavio, muchísimas gracias. Te mando un beso grande y hasta cualquier otro momento. Un beso enorme, hasta pronto. Chao, chao.